Hola, muy buenas. Mi nombre es Alex Vargas y vengo a hablarles acerca de una charla de ransomware. Para los que no me conocían, ya estoy parte del grupo del DC506 y la verdad es que de nuevo estar por acá es bastante bueno, aunque sea una charla bastante tal vez informacional, un poco interesante, un poco de datos relevantes con respecto a lo que es el ransomware, con lo que es justamente lo que está sucediendo o lo que ha venido sucediendo durante los últimos años, durante las épocas de pandemia. Se me ocurrió el nombre ponerle una galaxia de ransomware porque creo que realmente hay demasiadas familias de ransomware y ya se está haciendo como un universo. Entonces, creo que es un nombre bastante interesante que para el cual podemos también hablar un poco. Por motivos de pandemia, de nuevo, este año no tenemos nada de manera presencial, lo cual es sumamente eh, desgratificante, digamos, no es nada bonito dar una charla a uno mismo, digamos, grabarse a uno mismo, pero bueno, estamos en esas épocas donde hay que respetar las medidas y justamente parte de eso es el cambio y evolución que hemos tenido durante los últimos años. Eh, ¿Qué más? Al final de la charla voy a dar como ciertos consejos, ciertas herramientas que nos va a servir mucho para lo que voy a hablar justamente. Eh, Creo que muchos ya están familiarizados con el nombre de ransomware, ya muchos están familiarizados con lo que es el secuestro de datos, con las acciones que toman justamente este tipo de malware y las personas que están detrás también. Entonces, creo que la charla va a ser fácil en relativamente hablando. Es una charla fácil de comprender, voy a tratar de no dar muchos tecnicismos. Igual, no creo la charla con la idea de dar algo más técnico, sino tal vez algo como, una, como un resumen, digamos, de lo que ha pasado, de las técnicas, de las tácticas, etcétera, que suceden a nivel de ese tipo de infección y tal vez para la gente que no está tan familiarizada con el tema, que puedan tal vez entender un poco más del rol para ir empezando justamente. Espero que esté muy bien. Creo que hasta ahora justamente es cuando ya tienen más sueño, creo que a la 1 de la tarde, que fue la hora que me tocó según la agenda. Pero bueno, no importa, vamos a tratar de hacer la dinámica y que no se me duerman durante el proceso, pero traten de poner mucha atención porque hay muchos datos interesantes con respecto a esto. ¿Ok? El nombre de una galaxia de Ramswell, como se decía, venía justamente del tema de bastantes virus que existen hoy, distintas familias que se multiplican día con día y que justamente es muy difícil poder a veces encontrar una familia de ransomware o de un malware, inclusive para los analistas de malware, hoy en día les cuesta mucho y les cuesta a veces hacer ese ingeniería reversa que se llama para poder decodificar y poder encontrar las diferentes piezas del código, que es como un rompecabezas y que usualmente a veces también las personas, en este caso que trabajan en ese campo, saben que es complicado y que es difícil también poder llegar a decodiar un código, hacer una ingeniería reversa, hacer un debugging, etcétera, porque realmente tienen muchas técnicas hoy en día el ransomware. Ok, tal vez para empezar, ¿quién soy yo? Y darles una breve introducción. Alex Vargas, en este momento tengo una academia que se llama Core Academy con otro socio cofundador llamado José Rivera, profesor, consultor, analista senior y arquitecto de soluciones. Eso es lo que me he dedicado los últimos prácticamente 15 años de mi vida. Los últimos tal vez 7, 8 años más metido del mundo de cybersecurity, cyber defense, mucho en la parte de consultoría, mucho en la parte de pentesting, análisis de vulnerabilidades, analista de vulnerabilidades, también me gusta mucho estar en esa área, la ciberinteligencia, lo que es el hunting, me gusta mucho lo que es la investigación, por eso es que este tipo de charlas al final me gusta mucho hacerlas porque la verdad es que investigo mucho y eso me gusta mucho porque es una parte de análisis, de inteligencia e investigación, entonces compartir un poco tal vez de las pocas cosas que en realidad sé de este campo. El correo está por ahí, si lo quieren, para si lo quieren ver, información @coracr, Alexis Vargas @coracr y mi correo personal alexisvargaspicado@gmail.com, el Instagram Alex _Vargas _coracr. Me pueden encontrar y también información acerca de los cursos, acerca de
bueno, de lo que ofrecemos a la comunidad en este momento, como profesores, como academia, tratando de desarrollar esas habilidades en las diferentes personas que hoy mismo están buscando algún trabajo en cyber o que quieren cursar por un curso analista o por un curso más senior de pentesting. Estamos ofreciendo ese tipo ahorita de soluciones académicas. Entonces, bienvenidos. Y para aquellos que me conocen, un saludo. Y para aquellos que no me conocen, bueno, un gusto conocerlos a todos. Y la verdad es que muy feliz y muy contento de nuevo estar por acá. Ok, empecemos de una vez con la charla. Sí, rápidamente, ¿qué es el ransomware? Y pongo en contraste dos noticias, tal vez muy interesantes, de cuál fue el primer ransomware en la historia, ¿verdad? Y hablamos justamente que el primer ransomware en la historia, tal vez ni siquiera era la intención de ser ransomware. En ese momento, tal vez se hablaba un poco de lo que era un código que alguien había diseñado, ¿verdad? Un ingeniero en sistemas o un ingeniero de computación desarrolló un código para que cuando la gente le pagara, se le venciera, ¿verdad? Era como una prueba de concepto. Entonces él dijo, bueno, voy a montar este código porque nadie me está pagando por el código, entonces voy a crear un cifrado, ¿verdad? De los archivos del directorio C después de que justamente se haya reiniciado 90 veces. Entonces así exigía al usuario renovar su licencia mediante el envío de $189 por el código postal, ¿verdad? Entonces, tal vez fueron los primeros indicadores o los primeros indicios de que un ransomware o un secuestro, digamos, digital de datos, que no era la palabra ransomware correcta, existió. Entonces, prácticamente lo hizo por una necesidad del dinero, porque usaban su código y no le estaban pagando. Y claro, él dijo, voy a desarrollar un código que automatice y que detecte que si a los 90 días de utilizar justamente mi código no me han pagado, entonces que cifre los datos. Tal vez en este momento sería algo ilegal y tal vez en este momento podría estar en la cárcel esa persona, pero digamos que sería bastante gracioso que hoy alguien hiciera eso, ¿verdad? La palabra ransomware es realmente una palabra en inglés que se puede traducir como un virus o un malware de tipo criptográfico, ¿verdad? Y que lo que hace es hacer un pago, ¿verdad? Exigir un pago, exigir un rescate, ¿verdad? La palabra ransom viene de rescate, exige un rescate por los datos que están cifrados. En eso consiste, ¿verdad? En eso consiste. Usualmente tiene características muy interesantes. Este código es bastante vacilón, por decirlo así, analizar, porque cada vez que muta, cada vez que evolucionan familias, se van agregando o se van añadiendo pedazos de código o pedazos de funciones que tenían otras familias de ransomware. Entonces, al final, los ransomware más nuevos probablemente son un Frankenstein de otros, pero con ciertas mejoras a nivel de inteligencia, a nivel de evasión, a nivel de muchas partes, que el código hoy realmente son maravillas de código, son realmente genios los que hacen este tipo de código y que tienen muy buenos salarios, inclusive. Se ha detectado a nivel de la web y a nivel, por ejemplo, de lo que es la web un poco más profunda, que se hacen contrataciones de desarrolladores para poder crear ese tipo de ransomware. Ya ahora vamos a hablar un poco de la ransomware as a service y más terminologías que están de moda, por decirlo así, y los códigos que también han tenido mucho impacto en los últimos años. Tal vez la noticia más importante, según Blipping Computing, en las últimas 2 semanas en la apertura de una denuncia de comiso de los Estados Unidos que detectó el FBI, confiscó 39.8 bitcoins en la billetera de Exodus. Es una que yo también uso, de hecho, Exodus, perteneciente a una red afiliada de R-Evil. Y esta gente de R-Evil es justamente una organización que está contratando gente internamente para poder hacer secuestros digitales, ¿verdad? O ransomware, implementar ransomware a empresas desde lo interno. También nos enteramos de que la banda de ransomware Black Eye explota las vulnerabilidades de Microsoft. Bueno, Microsoft es una de las sistemas operativos en general, lo que es Windows y productos que se derivan, aplicaciones de terceros, tienen muchas vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces hay que tener una muy buena estrategia de vulnerabilidades a nivel de la empresa para poder solventar ese tipo de problemas. Más adelante vamos a hablar un poquito de los remediaciones, de las recomendaciones que hay que hacer ante un incidente de este tipo, ¿verdad? Tal vez si no tenemos un EDR o no tenemos algún tipo de control para poder, un control, digamos así, proactivo que pueda detectar y que pueda automáticamente matar un ransomware o el indicio de un ransomware, entonces sí hay que tener cierto cuidado y tal vez estar muy anuente a ciertos indicadores que tenemos en nuestra organización. ¿Ok?
Y bueno, hablando un poco de mitos, aquí tenemos el planeta rojo. Como esta charla es un poco hablando de la galaxia y el universo, voy también a darle ciertas pinceladas con respecto a los temas del universo, que me gusta mucho personalmente. Entonces, algunos de los mitos que tenemos dentro de lo que es el ransomware, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco, y para eso, qué mejor que utilizar el famoso Iceberg, ¿verdad? Que en este caso no lo utilizamos para la web, sino que lo utilizamos para el ransomware, porque usualmente los mitos del ransomware nos dice que es un virus y es siempre el mismo. Mucha gente piensa que realmente este tipo de malware no evoluciona y se queda estático, como cualquier otro virus, ¿verdad? Que es un virus que lo tiene que detectar el EDR, que es un virus que lo tiene que detectar el antivirus, el antimalware, y que por ende yo estoy protegido, que por ende estoy creando capas de protección cuando tengo un antivirus o un IPS o un WAF o controles dentro de mi red, lo cual es una equivocación, lo cual es algo falso. Entonces lo ponemos como la parte de arriba justamente del iceberg, ¿verdad? Porque mucha gente lo ve así, mucha gente no ve la profundidad justamente con la que realmente un ransomware podría causar daño en la compañía. Y justamente es eso, lo más importante, saber cuál es el impacto que crea un ransomware en una compañía. Entonces, por acá tenemos eso, ¿verdad? Que el, el ransomware no es simplemente un malware, es una categoría de malware más allá, es un criptomalware y en realidad también utiliza muchas técnicas complejas, muchas técnicas, tácticas y procedimientos según lo podemos ver dentro del ejercicio de Mitre, ¿verdad? Vamos a ver ahora justamente en el modo, digamos, demo. Vamos a ver cómo justamente el Meter Attack nos sirve como un framework para poder cubrir los diferentes áreas o las diferentes técnicas que se utilizan a nivel de lo que es esto, lo que es el malware. Los backups, en este caso también hay un mito o hay una creencia en que los respaldos se pueden utilizar para recuperarnos, ¿verdad? Para recuperarnos y que una caída de ransomware significa, ok, vamos a correr los backups, se acabó. Y es reincidente y somos reincidentes. Prácticamente tenemos una infección de ransomware, entonces vamos a utilizar los backups y apagamos todo y nos quedamos 1 o 2 días sin producción y ya estamos acostumbrados a esto. Muchas compañías tienden a seguir este ciclo de vida, ¿verdad? Donde dice, bueno, vamos a los backups, pero no se les olvida que también el malware tiene un sistema de evolución y busca también ya los respaldos. Y hay algunos ransomwares que utilizan formas de poder detectar a nivel de red puertos que utilizan los storage, por ejemplo, o inclusive ya saben de vulnerabilidades a nivel de lo que son los datos en descanso, porque podemos clasificar eso como datos en descanso y tratan de buscar ese tipo de información. Entonces los backups tampoco son una solución, no es una solución, digamos que proactiva para un evento de ransomware. Entonces no debería de ser ni siquiera dentro del mapa de calor como tenerlo como si es una solución para proteger mi red, para protegerme del evento, un gusano, una infección de ese tipo. No cuenta. Cuenta nada más que todo como un control de recuperación. Ahora sí, viendo lo profundo, ¿qué es lo que realmente el ransomware hoy en día es? ¿Verdad? Viendo un poco más la profundidad de un evento de tipo ransomware, vemos que tiene vectores internos y externos de ataque. Cuando hablamos de vectores internos y externos de ataque, el ransomware lo que nos da es que, por ejemplo, pueden ser personas que estén internamente con campañas de phishing, con campañas de spam, que el spam hoy en día se convierte también en una de las áreas más difíciles de poder mitigar porque realmente nadie habla de spam. Hace 15 años el spam era un tema, pero hoy hace 5 o 10 años el spam nadie habla. Y se están utilizando técnicas que se llaman mal spam, ¿verdad? Que son un malware a través del spam, porque mucha gente obvia el spam, mucha gente lo ve como normal, como parte de su día a día. Estos son vectores de ataques externos que atacan justamente a personas que son internas de la compañía. Entonces, la ingeniería social, el phishing, el spear phishing, se han vuelto técnicas de acceso, ¿verdad? Para justamente poder infiltrar un pedacito de código y que ese pedacito de código se conecte a Internet y que luego justamente pueda traer más información. Los pagos, en este caso, también otra característica más importante del ransomware y que tal vez la gente no conoce es que las empresas hoy en día están pagando.
están pagando por sus datos. Estos tal vez son datos que no los vemos porque a las empresas no les gusta saber o no les gusta decir, mira, tengo un ransomware, tengo todos mis datos cifrados en este momento, entonces no quiero que nadie se dé cuenta, paguemos. ¿Cuántos son? $1,000, $2,000, $3,000. Bueno, paguemos, recuperamos los datos, nos dan el key, ¿verdad? A menos de que no sea un tipo de ransomware de esos que nunca devuelven la llave, ¿verdad? Sino que ya eso es un criptomalware. Si no es un ransomware en sí, entonces hay un problema, ¿verdad? El estar pagando genera ese tipo de problemas. Entonces los pagos hoy en día se están haciendo, están incrementando. Estadísticamente se está viendo un incremento muy alto en la cantidad de pagos que se hacen a los grupos para recuperar los datos. Y lo vimos justamente con el Colonial Pipeline, ¿verdad? En Estados Unidos, el mayor evento de ransomware que se generó tal vez en este año o en estas épocas, en los últimos 2 años, ese fue el evento más grande que detuvo la producción petrolera de todo un país, haciendo que hasta el precio del petróleo cambiara internacionalmente, ¿verdad? Entonces, tiene impactos muy grandes el ransomware que atacó justamente a estas empresas petroleras, perdón, y que generó ese caos internacional. El mercado del ransomware as a service se ha vuelto una forma de hacer dinero y propagar el malware, el ransomware as a service, como lo que es el grupo de REvil, ¿verdad? Que mencionábamos al inicio. Son grupos de mercados que usualmente están creando código para venderlo o le están ofreciendo dinero a los empleados con tal de esparcir el código. Entonces ya la modalidad no es tanto de atacar vulnerabilidades, sino tal vez si tengo dinero y puedo ofrecérselo a un empleado y que me infiltre el malware, pues sería buenísimo. Entonces, esto ataca mucho a los gobiernos, esto atañe mucho a los gobiernos. Los gobiernos saben que hay espías o gente que puede ser fácilmente comprada y que puede insertar un malware dentro de la red interna y que es muy difícil, ¿verdad?, lidiar con ese tipo de ataques porque realmente hay que tener controles bastante complejos para poder mitigar ese tipo de situaciones. Entonces, hay un mercado negro creciente, hay un mercado que está efervescente de dinero y que nos da al siguiente, que será la nueva familia de ransomware. Existe todo un mercado, nueva familia de ransomware. Se cierra una operación y se abren otras dos. Se cierra una operación en Norcorea y se abre una operación en Rusia. Se cierra una operación en Rusia y se abre una operación en Vietnam. Y así en la India. Y así con todos los diferentes grupos de APTs que hoy afectan el mercado, ¿verdad? Que afectan la industria, que afectan y que están justamente atacando vectores que antes no eran tan atacados, como por ejemplo lo que son hospitales, lo que son, por ejemplo, al nivel educativo, lo que son las universidades, por ejemplo, lo que son los gobiernos, por decirlo así, municipalidades en ciertos sectores de Estados Unidos han sido muy afectadas durante mucho tiempo. En Europa, los hospitales durante el tiempo del COVID fueron altamente atacados con criptomalware y con malware de tipo venganza, ¿verdad? Algo tal vez terrorista, porque ni siquiera exigían un pago. Prácticamente le decían, el malware está ahí, va a ver cómo lo resuelve. Y defender una operación de un hospital en tiempos de COVID era algo de vida o muerte. Entonces hubo hasta muerte, digamos, hubo un ciberterrorismo muy impactante, digamos, que todavía se está analizando y estudiando un poco sobre ese tipo de temas. Importante información, siempre es bueno ver datos, siempre es bueno tratar de ver información de datos estadísticos. Esto lo saqué de BlackFog, perdón, es una página donde hacen estadísticas con respecto a ransomware y virus y ese tipo de cosas. Entonces está muy interesante y más que todo ve la parte acá donde dice ataques por una dimensión de contraste acá entre meses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos enero del año 20 y el 21 y vemos que casi que en todos los meses fue superado prácticamente el 21 superó en todos los meses, excepto por el mes de octubre y el mes de noviembre, que en este caso tal vez los datos no han sido tan actualizados, por decirlo así, porque tal vez muchas empresas no han dicho, pero sí prácticamente inicios de este año casi que hasta los últimos 2 meses han tenido una superioridad, digamos, en temas de ransomware por mes a nivel internacional. También por países, sabemos que Estados Unidos es bastante atacados, en este caso Brasil, a nivel de Latinoamérica, tenemos también Canadá, por ejemplo, Italia, países también que son como en este caso, como lo que es Rusia y el Reino Unido son los países que tienen bastante ataque a nivel de lo que es ransomware.
Vean que acá, por ejemplo, en la exfiltración de datos, por este caso, estamos hablando de China, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de diferentes países que en este caso tienen bastante infiltración de datos, exfiltración de datos, ¿verdad? Porque los gobiernos están luchando justamente con eso. Vean que también el promedio del pago del ransomware subió mucho este año, durante el primer Q del 19 hasta el último Q del 21 prácticamente, el Q3, que es casi que este que estamos cerrando este mes, es increíble ver que tuvo hasta picos, ¿verdad? Y que se mantuvo constante y que tuvo un alza bastante interesante con respecto a los pagos. Esto también hace que el mercado negro realmente se alimente bastante y pueda generar más ransomware as a service, etcétera. Entonces es bastante interesante ver también esos números de alguna u otra forma. También las variantes de amenazas, en este caso vemos que aquí está DarkSide, RansomX, DropperPaymer, Black Matter, son diferentes grupos y aquí se mantiene Conti como uno de los más tal vez fuertes, que de hecho vamos a hablar un poco acerca de Conti, del R-Evil, por ejemplo. DarkSide fue justamente esa variante de ransomware que atacó el sistema petrolero de Estados Unidos, el Conti que en Latinoamérica ha explotado mucho y que justamente en Costa Rica también hemos detectado que hay Conti, ¿verdad? Que han habido detecciones, infiltraciones e infecciones de Conti por la misma naturaleza del código, porque es interesante ver que también el código tiene su naturaleza, ¿verdad? De cómo ataca diferentes vectores. Y vemos que justamente cuando se hace el análisis de un ransomware Conti, esas empresas tienen justamente esas vulnerabilidades a nivel de lo que son los RDPs, a nivel de usuarios, a nivel de VPNs, y muchos de los vectores que usualmente utilizan este tipo de ransomware. Ok, aquí tal vez importante nada más ver que esto, los vectores, es súper importante. Vean que justamente aquí los vectores, los RDPs comprometidos, el email phishing, el software vulnerability y otros. Y vean que justamente aquí el RDP inclusive vino decayendo, empezó bastante alto y vean que también lo que es el email phishing ha sido uno de los vectores que se ha mantenido constante y bastante alto a nivel de lo que es justamente el ransomware. Tal vez los otros dos, el software security vulnerability y otros métodos, son los que se mantienen un poco más bajo, pero sí lideran en los RDPs y lo que es el sistema de correo o phishing a nivel de correo. Las técnicas de filtración es a través de redes ilegales, a través de botnets o a través de la dark web. Y estas redes ilegales usualmente son IRC channels que utilizan, por ejemplo, los bot commanders o los CCs para establecer justamente esa comunicación y poder exfiltrar los datos, ¿verdad? De manera segura, creando certificados, creando, no por decirlo así, un túnel, sino que crean canales seguros y canales que se pueden llamar canales escondidos, canales que son muy difíciles de encontrar porque utilizan puertos que a nivel de red no suelen ser sospechosos. Entonces, encuentran backdoors y crean canales que son cifrados, ¿verdad? Y que son canales que se llaman canales escondidos. Entonces, son bastante útiles a nivel de lo que son la comunicación entre un command control. Más datos, por ejemplo, aquí desde la parte de Sophos, nos brinda también el reporte de Sophos bastante información acerca de las diferentes verticales que están siendo atacadas, por ejemplo, las verticales de retail, de educación, como mencionaba ahora, y también otras verticales que han sufrido mucho ataque durante este año, han crecido un 44%, un 42%, etcétera. Entonces, eso llama la atención porque realmente el ransomware se está volviendo algo más de día a día que algo esporádico, ¿verdad? No es un incidente que ya sucede en las compañías, sino que prácticamente todas las compañías se están viendo expuestas hacia un ataque de ransomware, dado estos números. Prácticamente que si hablamos de que 10 compañías, 8 pueden llegar a sufrir un ataque de ransomware, estamos hablando de un número que tal vez puede ser realmente, suena exagerado, que un 80%, pero puede ser un número real próximamente. Más víctimas están pagando el ransomware, eso lo sabemos, lo vimos justamente en el otro análisis, donde justamente ya del 20 al 21 hubo un 6% de incremento y también se están utilizando lo que son los backups para hacer para revolver la data, ¿verdad? En este caso, controles de recuperación y vean que, por ejemplo, otros medios, esto quiere decir que también ha incrementado el uso de los respaldos, respaldos en línea, respaldos en cloud, respaldos que justamente son de manera hoy más tal vez atractivos en el mercado, que ya hay mejores marcas, mejores vendors que están ofreciendo este tipo de soluciones.
Y prácticamente Total Go Data Back en el 2021, que también es importante, alguna gente pagó y sí obtuvo de vuelta la información. Tal vez los mejores sistemas de respaldos o tal vez tienen controles un poco más inteligentes y eso puede seguir creciendo de alguna otra forma. Datos de crecimiento, y ya para aquí no cansamos mucho con la parte de datos de crecimiento, se notó que durante este año 2021 hubo un 68.5%, ¿verdad? Tuvieron un ataque de tipo ransomware. El ciclo de vida de pagos del ransomware también se incrementó, lo que provoca que el mercado de generación de malware y desarrollo de nuevas familias estén creciendo de manera rápida y creando mercados de ransomware as a service. Entonces, en otras palabras, como pueden ver por acá, hubo un incremento casi de un 6% comparado con el año pasado a nivel de lo que es un ataque de ransomware sufrido por la compañía. Entonces ya podemos decir que casi 10 compañías, 6.8 compañías están o han recibido una infiltración de malware o han sido infectados por algún tipo de ransomware. Los ransomware también se están pagando, que es lo que vimos justamente. Las víctimas están pagando los ransomware y las organizaciones se están viendo afectadas, que es justamente este gráfico. Entonces el ciclo de vida del ransomware más bien está creciendo, no está disminuyendo, está creciendo en una totalidad. Grupos, así como existen grupos de constelaciones, existen grupos también muy interesantes para analizar dentro de lo que son lo que es el ransomware. ¿Quién maneja? ¿Quién crea? ¿Quién crea las técnicas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Verdad? ¿Quién es la persona o el grupo de personas que está detrás? Si un gobierno, si hablamos, por ejemplo, de un grupo de expertos, o si hablamos justamente de personas que tal vez de un día para otro trabajaban en la parte de seguridad y dijeron, no, me interesa más hacer dinero del lado oscuro, porque la verdad es que soy muy bueno programando código y la verdad es que podría programar un ransomware, tengo el conocimiento para hacerlo, tengo las herramientas para hacerlo y podría ganar mucho dinero, inclusive manteniendo mi trabajo actual. Entonces se están dando ese tipo de transformaciones y los grupos cada vez son más atractivos para las personas que están dentro del área de la ciberseguridad o para el área de ciberdefensa o para analistas o para desarrolladores, donde hemos encontrado que el mercado negro, ahora con la evolución también de las criptomonedas y las formas de pago tal vez un poco más anónimas y poco traciables, por decirlo así, poco rastreables, donde casi no se dejan pistas, se puede crear también grupos anónimos, ¿verdad? Que pueden trabajar para un gobierno y reciben su pago de manera eficiente. Entonces los grupos también son algo que hay que tener muy en cuenta. Y aquí tenemos una imagen de diferentes grupos, también de los grupos más conocidos, el Lazarus, ¿verdad? Que es un grupo, en este caso, de Asia, es un grupo bastante conocido. El Spider Wizard, ¿verdad? Que en este caso es el mago araña, ¿verdad? Que es uno de los más famosos por la expansión del Conti, de hecho es uno de los que hoy en día se está hablando bastante porque todavía existe, es un grupo que no se ha desmantelado, ¿verdad? Y también hablábamos de el gusano de arena, ¿verdad? Entonces el Wormstorm, que es uno de los también grupos más conocidos. Existen muchos grupos y aquí es donde justamente podemos hacer un recorrido acerca de los diferentes grupos. Por ejemplo, aquí CrowdStrike da una página, o nos da una página, tal vez aquí, que se llama Adversary CrowdStrike y vamos a ver cómo se cargan justamente los diferentes grupos. Ven, por acá yo he seleccionado, vamos a ver acá, ven que aquí están la mayoría de grupos, están los Carbon Spider, el Koala Spider, los Cozy Bear, que son en este caso los rusos. Cada una de esas nomenclaturas, el chacal, por ejemplo, tienen diferentes países. Por ejemplo, lo que son pandas son chinos, lo que son colima o colima son norcoreanos, los leopardos son de Pakistán, Spider usualmente vienen de Rusia junto con los osos, ¿verdad? En Vietnam se utiliza la denominación de búfalo, en Irán los kittens, ¿verdad? Los gatos, y bueno, ahí vamos viendo cómo hay diferentes grupos. Cada uno de estos grupos, de hecho en India se utiliza el tiger. Aquí está, por ejemplo, el Wizard Spider, que es uno de los más famosos, ¿verdad? Y si nos adentramos un poco en este grupo, podemos ver todas desde dónde, por ejemplo, hacia dónde están ellos haciendo sus ataques, hacia qué países, por ejemplo, Bélgica, Canadá, Europa, inclusive México, si vemos Latinoamérica, dentro de los datos interesantes, qué industrias, las industrias financieras, la industria de healthcare, ¿verdad? La parte de salud, manufacturación, telecomunicaciones, etcétera. Y vemos que también existen muchas otras áreas donde se pueden infiltrar. Uno de los más conocidos es porque incluyen Treatbot, el Rio y el Conti, que tal vez estos son
ransomware más peligrosos que han existido en los últimos años por su capacidad de evolución, por su capacidad de muy poca detección y por su daño que han hecho justamente. El Conti ha hecho bastantes estragos. El TrickBot, que bueno, vamos a ver más adelante, que es más que un malware, es casi que una navaja suiza, por decirlo así. Y el Rio, que tiene unas características de cifrado muy interesantes de los algoritmos que utiliza, algoritmos simétricos para poder cifrar la data de manera más rápido, son métodos que ya se han conocido a nivel de lo que es la investigación y que justamente hay familias de cada uno de estos malwares o de estos tipos de códigos que han sido creados o que son en este caso utilizados por ese tipo de adversarios o por ese tipo de APTs o por este tipo de grupos que usualmente, bueno, CrowdStrike, que es una de las marcas tal vez más reconocidas a nivel mundial con respecto a detección de malware y que tiene un producto muy interesante que se llama el Falcon de CrowdStrike. Es un EDR con una tendencia a lo que se llama ahora XDR, ¿verdad? Que son Extended Detection and Response. Me parece que es uno de los más buenos. A nivel personal, nadie me está pagando por hablar de CrowdStrike, pero me gusta mucho en realidad la marca porque sí tiene mucha interacción con lo que es la parte de ransomware. Mucho análisis, al igual que FireEye, al igual que por ejemplo, marcas como Malwarebytes, que son como los líderes, también SentinelOne, marcas que enfocan mucho, por ejemplo, los Cyber Reason es otra, que también les gusta mucho meterse en la parte Sophos, también Symantec, ese hace mucha investigación, tiene mucho departamento R&D, y eso es bueno porque tenemos soluciones ante todo ese tipo, ante toda esta galaxia de ransomware en la que vivimos. Ok, volviendo tal vez a la presentación, vamos a ver por acá. Si ya nos adentramos un poco tal vez a uno de los más importantes, como les decía, tal vez aquí en la imagen pueden ver los diferentes soles que existen, o los diferentes estrellas, por decirlo así, soles, las diferentes estrellas que existen, y de hecho se ven que ahí es la estrella más grande, es esta que se llama Ui Scuti, y después está Arcturus, Pollux, Sirius y el Sol. En realidad, miren que este es el tamaño del Sol con respecto a esta estrella, ¿verdad? Entonces es gigantesca, la estrella más grande del universo, según hasta ahorita detectada, ¿verdad? Y realmente es enorme. Se supone que cuando esta estrella fallezca, va a crear un hoyo negro gigantesco y que va a consumir galaxias, en realidad, por la dimensión de cómo se ve el Sol contra esta otra supernova, por decirlo así. Y hablando un poco más también de esas supernovas, hablemos de los ransomwares, que han sido también los más grandes, los más potentes y que han tenido bastante fama por ser difíciles, por ser complejos, por ser bien construidos inclusive. Y uno de esos es de tantos es el Emotep, ¿verdad? Es un troyano que se propaga principalmente a través de correos electrónicos. Utiliza una técnica que se llama el malspam, ¿verdad? Como les decía, el spam hoy es una técnica de ataque. El spam nadie lo está tomando en cuenta. Los ATPs o en este caso los que están justamente tratando de buscar una solución ante el phishing o ante el spam, tienen que también buscar soluciones que brinden listas negras a nivel de dominios, que brinden soluciones, por ejemplo, de anti-phishing y que también se puedan crear DMARCs, ¿verdad? Autenticación a nivel de lo que son correos, verificación de los SPFs, para poder justamente autenticar ese tipo de correos. Son soluciones muy útiles. Estos correos electrónicos que utiliza, por ejemplo, el Emotep, lo que hace es que provienen de una cuenta secuestrada y que parece mucho menos spam. Entonces el Emotet lo que tiene es un ciclo de vida muy interesante que lo que hace es enviar a las víctimas, ¿verdad? Correos, desde correos que han sido previamente robados o comprometidos. Sabemos que cada rato hay compromisos o datos comprometidos o fuga de datos de empresas grandes, por ejemplo Facebook, por ejemplo Network Daddy, hoteles que a cada rato sufren de ese tipo de cosas y que justamente tienen ese tipo de problemas. Entonces, son el ciclo de vida, por decirlo así,
se basa mucho en engañar a la persona. Como dice aquí, luring the victims, aquí hay diferentes tipos de ciclos de vida que lo voy a sacar por internet y cierta información que justamente del Emotet es muy interesante. El Emotet empezó como un troyano bancario, en realidad, ¿verdad? Que en su momento fue evolucionando hacia una plataforma un poco más de poder llevar malware. Entonces, combina técnicas bastante interesantes de reconocimiento, de armado, por ejemplo, la parte de weaponization, de entrega, como lo dice aquí en la parte de delivery, explotación, instalación, command and control y acciones y objetivos, ¿verdad? Entonces, tal vez el Emotet ha sido capaz de hacer una técnica que mucha gente hoy no conoce, que es eso de hacerse pasar por un correo familiar, ¿verdad? Entonces las personas se engañan, se van, descargan el PDF y dicen, mira, en un correo de X persona, pero es un correo que ha estado comprometido o es un correo que es phishing y que usualmente puede venir de una persona que no es y que puede robar hasta información para hacer otro tipo de cosas. Algo que es importante siempre validar desde el punto de vista es el meter attack, ¿verdad? Entonces, con el meter attack podemos encontrar, por ejemplo, bueno, aquí está el trickbot, aquí está el Conti, pero podemos, por ejemplo, buscar el meter attack del, eh, del Emotet. Y esto es para justamente ver esta navegación o este dashboard nos va a permitir ver las diferentes fases o las diferentes técnicas que utilizan. Y como hablamos justamente, se utiliza el spear phishing attachment, se utiliza el spear phishing link y se utilizan cuentas locales para hacer una técnica de acceso inicial. Vean que se utilizan cuentas válidas. En este caso, se utilizan cuentas válidas para hacer el engaño a través del spear phishing y una vez que se logra el spear phishing, ya empieza a navegar, empieza a infectar justamente donde se hace la ejecución a través de un PowerShell o un Visual Basic inclusive, que por ahí se menciona bastante. Eso ataca mucho la parte de Windows inclusive. Y vean que, digamos, en la parte de Linux no tiene ningún tipo de referencia, pero sí ha atacado bastante a lo que son los Windows. La persistencia, en este caso, cómo persiste el ransomware, lo hace a través de cambios de registro en las llaves o en los folders de startup, ¿verdad? Usualmente los DDLs, y ven que aquí está justamente el key. Los artefactos, en este caso los artifacts, como se conoce mucho en la parte forense, es detectar ese tipo de situaciones, a dónde justamente mantiene persistencia, si en los logs, si en el sistema. Es como buscar las huellas, ¿verdad? Una vez que ya se hace el análisis forense, ver qué pistas me está dejando a mí ese tipo de malware para poder crear un esquema como estos y poder ver cómo son los artefactos. Usualmente artefactos me detectan a mí las IPs, de dónde vienen, si vienen de un cloud provider, si vienen, por ejemplo, están utilizando una herramienta como Cobalt Strike, como Empire, o están utilizando alguna otra herramienta como un Bloodhound o un Mimikatz para hacer un volcado de contraseñas a nivel de lo que es Windows, o ¿verdad? Cualquier otra herramienta que permita ganar persistencia y hacer todo el ciclo de vida justamente dentro de lo que es el Mitre también. El Credential Access, vean que también en este caso, bueno, yo sí he visto que tienen técnicas de evasión, por ejemplo, lo que son los anti-buggings, los anti-sandboxing, ¿verdad? Que son técnicas que utilizan mucho el ransomware. Si detectan que hay un sandboxing, inmediatamente cierran conexión y se quedan muertos, por decirlo así. Tienen unos fail action a nivel de funciones de código que lo que hacen es evitar que puedan detectarse. Credential Access a través de password guessing, por ejemplo, Credential from web browsers, son técnicas muy utilizadas hoy en día a nivel de esto. Eso es fácil verlo desde acá, ¿verdad? Porque ya alguien hizo este análisis, este estudio y logró detectar todo este proceso. Vean que el descubrimiento, también la explotación a nivel de remote services, como por ejemplo los RDPs, que es lo que se hablaba justamente, cómo se descubre email accounts. El SMB sigue siendo uno de los dolores de cabeza para los administradores de seguridad informática dentro de una compañía, porque sabemos que es un protocolo que cuesta mucho cerrarlo, que hay que actualizarlo y que hay que tenerlo al día, ¿verdad? Con respecto a las diferentes versiones de SMB, del Server Special Block, ¿verdad? Que es el puerto 445 y que sigue siendo un canal de comunicación para los gusanos a nivel de lo que es ransomware. Entonces es un tema que cuesta mucho a veces a nivel organizacional poder hacer un parcheo, un barrido o detectar justamente vulnerabilidades a nivel de lo que son los puertos que utilizan el Eternal Blue, el Eternal Romance y ya justamente lo que
los diferentes métodos y tácticas que involucran tener ese puerto. Ven que justamente es el SMB la forma en que se puede hacer un movimiento lateral a través de la red, legítimo comportamiento de gusano. Y bueno, tal vez aquí el Command and Control, no estándar ports, ¿verdad? Utilizan puertos no estándares, puertos como el 5000, puertos como el 7080, puertos que tal vez no están estandarizados y que tal vez si usted hace un escáner no los va a detectar inicialmente a menos de que corra un escáner de toda la gama del TCP. Utilizan Asymmetric Cryptography, en este caso es criptografía asimétrica, que es para generar unas llaves RSA, o sea, generamos una llave pública, una llave privada para establecer la conexión y que la conexión de los datos sea segura a través de esos canales, a través de esos puertos que justamente no son estándares. Entonces se genera, por decirlo así, un certificado que me permite a mí compartir la información de manera segura con una llave pública, inclusive con llaves RSA que sabemos que son de 2048 en adelante, ¿verdad? Y que son prácticamente al día de hoy muy complicado de poder bajarlas. Entonces, justamente utilizan Asymmetric Cryptografía, Cryptography para la que es la parte de comunicación. Utiliza un canal de exfiltración, ¿verdad? En este caso, Oversee2 Channel, que pones, por ejemplo, si ya vemos en este caso la exfiltración de para acá, para ver justamente la técnica, y ven que aquí ya hay herramientas, por ejemplo, o los procedures que se pueden utilizar, los procedimientos que van a utilizar, herramientas, por ejemplo, aquí en el Emotet, ¿verdad? Que utiliza este tipo de herramientas, vean que aquí utiliza respuestas tipo GET, ¿verdad? Eso es un método a nivel de HTTP, que lo que me hace es comunicarme. Son métodos bastante ingeniosos, son métodos bastante innovadores, son métodos bastante complicados de detectar por su naturaleza, porque son servicios que usualmente normales a la vista, cualquier administrador a la vista, cualquier anti-malware. Entonces, cuesta mucho detectar anomalías. Hay que también crear indicadores de compromiso, indicadores de comportamiento. Los famosos indicadores de comportamiento hoy están tomando mucho lugar en esto. Y también tener esa heurística que ya no sirve tanto hoy en sistemas, ¿verdad? Como lo que son los EDRs, sino que también sistemas que han evolucionado un poco más al machine learning, a la inteligencia artificial, a la toma y análisis de sandbox en memoria o en nube, ¿verdad? Para poder detectar ciertos grados de comportamiento en ese tipo de malware. Por aquí, bueno, rápidamente eso, es muy importante estar verificando eso. Esto nos da por lo menos una simple vista, lo que es el MITRE ATT&CK. Vean que aquí podemos buscar por diferentes tipos de malware. Ok, entonces vamos avanzando un poco aquí para ver vamos a ver acá. Aquí, listo. El Emotet. Ya con el Emotet visto, podemos también calcular lo que es el RIO, que es la otra. Se habla de una triple amenaza y ese es el RIO, el Emotet, el Trickbook y el Conti. De eso vamos a hablar hoy justamente en la charla para que tal vez se sientan un poco familiarizados con el tema, ¿verdad? Porque en realidad el Ryuk es otro ransomware que también ya ha venido evolucionando. No se escucha tanto porque esto estamos hablando de 2019, 2020, 2021. Tal vez es un repaso de los últimos ransomware. Un tipo de ransomware conocido por ciberataques a grandes entidades públicas, ¿verdad? Bastante pesado, bastante fuerte. Se utilizó mucho en grupos criminales rusos, inclusive para ataques en Estados Unidos. Y algo que me pareció muy interesante es que utiliza el Trickbot, ¿verdad? Prácticamente el Ryuk es la última fase de una de los malware más utilizados durante los últimos años, que es el Trickbot, que es un malware bancario, el cual justamente se encargaba de robar credenciales a través de un tipo de inyección o de vulnerabilidad en las páginas o justamente en los buscadores o que infectaba computadoras de las personas. Entonces, el RIO era como la parte final, o viene siendo la parte final, donde justamente se inyecta este malware. Vean que justamente aquí se puede ver que hay un phishing attack y luego llega y me dice, bueno, es muy interesante también otra técnica que utilizan este tipo de ransomware. Viene usualmente en archivos macro, o sea, en lo que estos son macrovirus. Entonces, lo que hacen es que utilizan los macros, los Visual Basics, ¿verdad? O utilizan algún tipo de script en Word, en Excel, y levantan un servicio de Visual Basic para luego justamente empezar a descargar el software, lo que se llaman los droppers. Este tipo de droppers, lo que es código que va descargando, por decirlo así, en pedazos el ransomware. Entonces es realmente
un pedacito de código lo que se descarga, que se logra infiltrar y luego empieza a descargar la información. Como es naturaleza Windows, tenemos que ejecuta, por ejemplo, descargas a través de PowerShell. Entonces lo que hace es que utiliza, en este caso, la consola de PowerShell, o en este caso, ¿verdad? El poder que tiene PowerShell dentro de la línea de comando para poder empezar a traer información utilizando la plataforma de Emotet. Entonces vean que es una combinación, es un trabajo en equipo de ransomware, donde tenemos el Ryuk trabajando, tenemos el Emotet y tenemos lo que es el TrickBot inicialmente. Características del Ryuk es eso, ¿verdad? Que también es un ransomware que en algún momento hasta los creadores habían baneado justamente esto aquí. Eso me pareció muy interesante, que habían blacklisteado los folders en Linux, la jerarquía de un servidor en Linux que tiene, por ejemplo, lo que son el root server, los binarios, el boot, todo esto. Y me pareció muy interesante que también ellos utilizaran estas técnicas para poder evitar que infiltrara o se metiera en servidores Linux. Entonces hay una lista negra aquí en el Ryuk. Bastante útil, la verdad, creo yo, saber tanto del Ryuk, del TrickBot y el Emotet, porque son las familias que más han atacado últimamente a nivel latinoamericano y a nivel de país también. El TrickBot, en este caso ya sí, es tal vez el que más se utiliza como plataforma, ¿verdad? Es un malware informático, un troyano, que por su definición al inicio es como un malware modular, ¿verdad? Es un malware que realmente es considerado por las características tan sofisticadas de reconocimiento, de persistencia y unas capacidades también en lo que es a nivel de infección de ransomware. Entonces es prácticamente que una navaja suiza, por decirlo así, en términos de malware, bastante lindo el código, por decirlo así, bastante interesante de ver por todas las destrezas que tiene, por todas las formas que evita que sea detectado, por las formas en que utiliza anti-debuggers, por la forma en que utiliza también anti-sandboxing, anti-VMs o VM escapes, ¿verdad? Utiliza técnicas para poder escaparse de los VMs y poder infiltrar justamente el host o el hypervisor donde está contenido ese tipo de malware cuando lo meten dentro de un sandboxing. Entonces tiene características bastante interesantes que fue desarrollado justamente, también se dice que por un grupo, bueno, se dice que inicialmente este es el predecesor de Zeus, ¿verdad? El troyano bancario que emergió en el 2005 y que ha sido prácticamente uno de los más grandes y que robó bastante dinero y que inclusive los creadores del Zeus están en la cárcel. Dicen que es el siguiente, por decirlo así, el hijo. Y digamos, se ha utilizado mucho como por ejemplo en la parte de crypto mining, de la parte de infecciones de ransomware, como lo decía al principio, es meramente los mismos parámetros, los mismos TTPs, las mismas técnicas tácticas de procedimiento y phishing. Vean que el phishing está presente casi que en todos los ransomware, en todas las formas de ganar acceso inicial, como lo vimos en el Mitre Attack, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo, el macrovirus, el virus que justamente, igual que el Ryuk, procede y llega e infecta, y luego una vez que infecta la computadora se encarga de empezar a robar información, snifea el tráfico, roba información, empieza a meterse a robar credenciales, al Outlook, ¿verdad? Utiliza técnicas para poder robar correos, para luego extorsionar inclusive a personas que trabajan en la organización y dicen, pero ¿cómo me hackearon? ¿Cómo me robaron mi correo? ¿Cómo pasó eso? Y son técnicas que este malware utiliza y que es tan sigiloso que las personas no se dan cuenta cuando está justamente lo de no se dan cuenta. Por eso es que el Trickbook se le pone como una que es un enterprise, porque en realidad sirve para fraude bancario, para ransomware, para robo de datos y para cryptomining. Entonces, ha sido de las evoluciones más grandes tal vez que ha tenido el ransomware. El Trickbot es un malware que evolucionó con diferentes capacidades y que justamente ha dado mucho de claro durante los últimos años y que es importante tenerlo ahí dentro de lo que es el mal spam, de lo que fue la pandemia durante estos 2 años, casi 3 años ya de pandemia. Se han visto un incremento justamente en lo que es las campañas de Trickbot, las campañas de despliegue de los APTs que lo utilizan, ¿verdad? Y que todavía se le está dando mucha cacería a las personas que han dado o que han creado esto, ¿verdad? También el Treatbook tiene una característica muy importante antes que se me olvide mencionarla, que él desactiva los Windows Defender. Muchas personas tienen el EDR de Windows Defender y este mismo malware lo desactiva, provocando que no tenga defensa, ¿verdad? De hecho, la mayoría de malware, cuando uno ya está en el campo del malware y uno puede lograr ver justamente que hay los movimientos, ¿verdad? En el análisis forense o en vivo,
uno puede ver cómo justamente tratan de utilizar los mismos binarios, o por ejemplo, en este caso los DDLs o los anillos de registro, tratan de matar los servicios del antivirus que esté corriendo. Entonces, el mismo antivirus, dependiendo de su capacidad, detecta esto y lo puede bloquear, o si no, ya es muy tarde y no lo puede bloquear. Inclusive hemos visto, por ejemplo, en mi experiencia, trabajando un poco con malware a nivel local de ransomware, que el ransomware llega y desactiva los antivirus, inclusive reinicia los servidores donde están las consolas principales del antivirus para poder ganar acceso y para poder luego empezar a descargar el software de manera tranquila. Una de las cosas más importantes aquí del trabajo en equipo, ¿verdad? Aquí le puse el hashtag Teamwork, es que se juntan los tres, ¿verdad? El Emotet como una infraestructura, se junta lo que es el TrickBot Infection Process, ¿verdad? Aquí ya tenemos el otro, el TrickBot, y aquí tenemos el RYUK como el último de la cadena. Entonces, realmente esto es bastante, se llamaba la triple amenaza, o se llamó la triple amenaza, por el hecho de que justamente utilizaba plataforma, el Emotet, ¿verdad? Utilizaba la infección de Treatbot malware, que es la que estábamos viendo, que es bastante potente, que es bastante versátil, bastante adaptable, bastante evolucionada, y también tenemos lo que es la implementación del malware, ya en este caso el ransomware, con sus características de cifrado muy rápido, muy hábil para conectarse con el C2, e inclusive se han detectado que el RIO tiene algunas IPs relacionadas con lo que es Cobalt Strike, que sabemos que Cobalt Strike es un muy buen C2 a nivel de lo que es simulación de adversario, es una herramienta que lo utilizan mucho los equipos rojos, los Red Teams, para hacer ataques de adversario o simulación de adversario dentro de las compañías, y se utiliza mucho esta licencia para lo que es el robo, para poder tener persistencia, para poder mapear la red, para poder mapear los sistemas operativos. Entonces, el Cobalt Strike viene siendo una de esas herramientas que utilizan hoy en día los atacantes a favor suyo, ¿verdad? Y tal vez noticias con respecto a eso cuando se dio esto, ¿verdad? De que ya se habían, de hecho, en los últimos meses se ha hablado, por ejemplo, esta noticia es meramente reciente, donde se habla que justamente el Trickbot, ¿verdad? Está apareciendo con el emote nuevo. Están reapareciendo, hay una evolución y hay mucho especulación con respecto a si ha mejorado mucho el código, y que justamente, como dice acá, se reconstruyó el botnet vía TrickBot, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar con bastante, usualmente a final de año, es un año donde el último trimestre, empezando de noviembre, terminando por ahí en febrero, es donde se detecta una alza, por ejemplo, en lo que es ransomware, en lo que es malware, en lo que son todo ese tipo de infecciones. Hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Esas son noticias que justamente quise poner porque me llama mucho la atención realmente esa nueva evolución. Y es hablando un poco de evolución, así como también el planeta Tierra en algún momento evolucionó, ¿verdad? Y cambió su forma, el malware también evoluciona. Entonces, ¿qué tenemos ahora justamente como evolución? Tenemos lo que es el R-Evil, ¿verdad? El famoso Sodinoviki, ¿verdad? Que es una de las variantes de ransomware más conocidas, que está o estuvo dando mucho al traste una vez que, por ejemplo, bueno, Emotet se dice que se desmanteló, y una vez que se desmanteló Emotet, el Arrival tomó mucha fuerza debido a que es un ransomware as a service, ¿verdad? Entonces, como dice en el tercer punto, es un ecosistema de ransomware as a service. ¿Por qué? Porque lo que hace es contratar afiliados o personas que trabajen directamente en una compañía para poder infiltrar el malware de manera más fácil. O sea, lo contrata usted para que usted infiltre el malware, para que usted llegue y siembre la semilla del mal dentro de la compañía. Entonces, es bastante curioso que existan ese tipo de técnicas hoy en día también, ¿verdad? Que se contraten a personas que estén dentro de la compañía para poder hacer ese tipo de infiltración. DarkSide viene siendo una de las compañías, o una de las, digo compañías, organizaciones que más ha causado daño a nivel mundial. DarkSide fue la compañía que infiltró el malware en el sistema petrolero de Estados Unidos, en el Colonial Pipeline, que se vio obligada a interrumpir sus operaciones, y esto tuvo un impacto demasiado importante, ¿verdad? Amenazando incluso con provocar un aumento de internacional de petróleo, largas filas en los estacionamientos, en gasolineras, e inclusive creó un antes y un después. Sería importante como solo hablar de lo que pasó con DarkSide, el antes y el después, porque hoy en día, después de DarkSide, el gobierno estadounidense creó una congregación con diferentes países
una congregación anti-malware, anti-ransomware. O sea, ya hay una organización internacional que se está creando, que se está desarrollando después de lo que pasó, porque sí vieron que justamente un tipo de secuestro digital sí puede llegar a paralizar un país, sí puede llegar a paralizar un sistema de acueductos, como pasó en Costa Rica, sí puede llegar a paralizar un país con respecto al tema del BCR, que tal vez sí fue o no fue, pero bueno, llegó a generar bastante controversia, a inclusive a la gente llegar a cambiar su tarjeta de crédito. Si hablamos, por ejemplo, en México, que tuvo bastantes ataques, por ejemplo, en lo que fue en la Lotería Nacional con respecto al Conti. Aquí en Costa Rica hemos tenido infecciones de Conti, por ejemplo, de Trickbot, se ha detectado de Ryuk, y, por ejemplo, se han detectado otro tipo de infecciones que vienen utilizando los mismos parámetros que veíamos anteriormente. Un ecosistema de ransomware as a service, ¿verdad? Este ecosistema está creciendo, es un ecosistema que se mantiene vivo, es un ecosistema que está de la mano con un mercado negro donde se le paga, donde hay muchos millones de dólares, hay bastante enriquecimiento ilícito con el tema del ransomware porque se está haciendo extorsión y la ciberextorsión está dejando mucho dinero. Y con esto vamos al siguiente punto, que es la triple extorsión y que en este caso sabemos por norma que el ransomware cifra los datos. Hay una extorsión ahí. Luego saca los datos porque hace un robo de datos, es la segunda extorsión. Y la tercera extorsión que también se está dando es el dato de terceros. Están llamando a personas que le dicen, tengo sus datos. Por eso es que los hospitales se han vuelto un objetivo de ese tipo de grupos, porque llaman y sacan la información de los hospitales y llaman a los clientes de los hospitales y les dicen, o a los pacientes, tengo su historial crediticio, pero no tengo su historial médico. Inclusive los bancos, tengo su historial crediticio. Entonces, o me paga a mí, o lo muestro, o lo hago público. Y eso ya es una extorsión un poco más objetiva, ¿verdad? Entonces están haciendo la triple extorsión, el cifrado de datos, con pago de secuestro, ¿verdad? En este caso, si se paga, se devuelve la información en lo que se supone que no hay que hacer, pagar, ¿verdad? El segundo es la extorsión directamente de la compañía con los datos y la tercera es datos de los clientes. Entonces, se está evolucionando hacia tres aristas bastante interesantes. Técnicas de evasión, que es la parte de la evolución también, el anti-sandboxing, el anti-bien, el anti-booger, lo que es anti-forensics, ¿verdad? En general, si lo englobamos dentro de lo que es un término, le podríamos decir que es el antiforense, técnicas de antiforense, donde justamente el malware, hoy en día los creadores de malware están desarrollando código bastante interesante, bastante fuerte, bastante robusto, técnicas de ofuscación, utilizan payloads con base 64 para poder inyectar un payload y que pueda ser mucho más rápido y que cueste detectar a dónde va eso. Se detecta, por ejemplo, si hay un debugger, él paraliza el código, si detecta que alguien lo está analizando, si hay una detección de debugger, hay funciones dentro del código que dicen, no, yo en este momento hago un call y detengo justamente mi código, hago un fail action, o encripto o me dejo de comunicar y me dejo comportar como malware. Entonces, tiene técnicas tan interesantes que ese código sería bastante útil para el bien, digamos, pero sabemos que tiene esas funciones y que las personas que desarrollan ese código podrían crear un código bastante bueno, se usaran para el bien. Pero sí, las técnicas de evasión son algo que van evolucionando. Las técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, de algoritmos de aprendizaje cognitivos y de lenguajes, por ejemplo, de no supervisado y supervisado, que son los algoritmos, ¿verdad? Que se utilizan mucho en ese tipo de heurística para detección. Ya los malware saben, el ransomware sabe que va a enfrentar a una máquina que le va a hacer preguntas, que lo va a detectar, que lo va, por decirlo así, a cuestionar. Ese machine learning que tienen los anti-malwares, hoy en día el ransomware lo conoce y lo está tratando de evadir con técnicas de denegación de servicio, con técnicas de permutaciones, inclusive. Por ahí hay un paper muy interesante de una universidad que sacaron como a mitad de año, donde habla cómo el machine learning, en este caso se llama el learning adversary, ¿verdad? Como el learning al contrario del adversario está generando ese tipo de técnicas para poder escaparse de lo que es el machine learning del ransomware, ¿verdad? Para la detección, para mejorar sus niveles de XDR. Y bueno, nebulosas, en este caso, ¿qué hacer? O, o, o cómo nos defendemos contra el ransomware. Importante, si tenemos un incidente con respecto a lo que es un ransomware, y ya para cerrando la charla, porque yo sé que ya el tiempo apremia y no los quiero aburrir mucho, pero en realidad la charla era bastante
un overview de lo que ha pasado. El incident response es una de las fases que una empresa debería tener, un plan de respuesta a incidentes bien detallado, donde vengan las diferentes fases, donde venga bien documentado qué hacer, donde venga justamente a quién llamar y qué hacer, ¿verdad? Si no tenemos un EDR, si no tenemos un anti-malware, si no tenemos el plan inclusive para poder rescatarnos de un ransomware, por lo menos inicialmente hacer ciertos pasos importantes como buenas prácticas, como por ejemplo detectar qué tipo de ransomware es. Tratando de detectar el tipo de ransomware, podemos tener información. Entre más rápido se actúe contra una infección de ransomware, más rápido podría ser la recuperación de los archivos, ¿verdad? Poder hacer la erradicación mucho más rápido. Desactive cualquier salida de Internet. En este caso, ya si el ransomware va a encriptar, lo va a cifrar de alguna otra manera. La idea es no pagar. Entonces, desactive cualquier tipo de conexión a Internet de los activos que han sido infectados en ese momento. Identifica ahí de las máquinas de red, ¿verdad? En este caso se identifican, se dice, bueno, cuáles tienen el ransomware, cuáles no. Eso es un proceso que puede tardar horas inclusive. Aumente la supervisión de la comunicación de los SMBs o lo que eran entre estaciones de trabajo. Configure reglas de firewall, si tiene un snort, si tiene algún sensor, si puede crear indicadores de compromiso, ¿verdad? Que los indicadores de compromiso me van a dar mucha información. Úselos, ¿verdad? Detecte, tenga esos sensores que estén disparando cada vez que justamente exista algún cambio, alguna anomalía, que exista algún tipo de registro, que algo no es normal, eso puede levantar justamente sospechas y que puede ser el inicio de una infección de un ransomware que puede estar viviendo durante meses, durante días, durante semanas, porque la persistencia de los ransomware es muy alta. Se ha detectado también eso, la persistencia, el convivio justamente con un host, ¿verdad? Tipo, en este caso, por ejemplo, es como decir una garrapata, se pega, ¿verdad? Y vive la sangre y puede vivir ahí por mucho tiempo hasta que realmente nadie lo detecta. Evalúe la necesidad de tener los puertos 445, en este caso sí es necesario hacer una revisión de los puertos, no solamente 445, sino en general de las vulnerabilidades externas e internas, aplicar un modelo Zero Trust, de cero confianza interno y externo, crear limitación o microsegmentación de red. En este caso hablamos también de un modelo Zero Trust a través de lo que son VLANs, inclusive puede crear segmentación de red un poco más grande, un poco más macro, pero también se puede crear microsegmentación con herramientas a través de lo que es la red. ¿Qué más? Vamos a ver, no inicie, eso es una muy lógica, no inicie sesión en sistemas infectados con dominios o cuentas de administrador local compartidas por obvias razones, ¿verdad? No vamos a caer en el juego de lo que quieren ellos, que justamente iniciar sesión para poder robarnos las claves, ¿verdad? Del administrador. Entonces, no iniciar sesión, hacerlo un modo seguro. Y también recomendaciones más importantes también es conseguirse un EDR, ¿verdad? Conseguirse un EDR, un XDR, un Endpoint Detection and Response, que eso nos va a facilitar mucho la vida. Ojalá que esté pegado con el Mitre Attack. ¿Qué marcas? Yo soy agnóstico de marcas. Tenemos CrowdStrike, tenemos Bitdefender, tenemos Malwarebytes, tenemos SentinelOne, tenemos muchas marcas en el mercado, Carbon Black, y por ahí Cortex de Palo Alto, Checkpoint tiene su solución también. Todas dependen mucho del presupuesto, costo-beneficio que le puede entrar a la compañía y obviamente un análisis de impacto de negocio en cuanto el Incident Response Plan. Si existe un Incident Response Plan, por favor, crear un Incident Response Plan, prácticamente que es lo necesario. Y por acá también les tengo alguna información para aquellos que les gusta mucho, tal vez la parte de malware análisis, ¿verdad? Es importante. Bueno, aquí tenía los diferentes, el del TrickBot, como por ejemplo ven acá el Mitre, que no se los mostré anteriormente, pero muy parecido a lo que hacía. Ven que aquí en este caso el uno lo hace a través de BNC, el otro lo hacía con SMB. Pues cambian completamente las técnicas, cambian completamente los procedimientos. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de familias de ransomware, pero al final se pueden coexistir en un ecosistema, ¿verdad? Y pueden justamente convivir y utilizar las diferentes técnicas para hacer mucho más complicada la vida de los que tenemos que detectarlos. Herramientas, recomendaciones, ya para verlas acá rápidamente. Yo quería hacer un laboratorio, honestamente, pero el tiempo no me dio y tal vez me pone a hacer un laboratorio de ransomware. Tenía que grabar 2 sesiones por aparte, entonces quería como tal vez darles un repaso grande de qué herramientas tenemos. Tenemos los Yara Rules, ¿verdad? Es montarse tal vez las herramientas que ya tenemos EDR, si no montamos algo open source y le empezamos a meter, por ejemplo, con un cuco, Yara Rules, o metemos, no sé, un sistema de anti-malware propio, ya si tenemos uno pago, le metemos Yara Rules, que justamente son reglas que nos permiten a nosotros poder crear como un fingerprint, ¿verdad? Como una huella digital de ese ransomware y que compone parámetros. Entonces, para identificar y clasificar el malware, para encontrar nuevos samples, para la parte de incident
response que se pueda justamente apegar al incident response plans, en este caso de identificación, ¿verdad? Que es una fase del incident response para luego emitir lo que es la erradicación y la propagación, en este caso para identificar devices que son comprometidos. Los Yara rules son bastante útiles, utilicen los Sigma rules, que es en este caso el formato que ahora se utiliza para lo que son los CIEMs, ¿verdad? Ahora todos tenemos o podríamos llegar a tener un CIEM, digamos, a nivel organizativo. Tenemos, por ejemplo, lo que son Elasticsearch en Kibana, Splunk, Sumo Logic, y por ahí basta marca, basta decir cualquier CIEM, que existe un montón, QRadar, ArcSight, etcétera, y que se pueden utilizar los Sigma Rules para estandarizar mucho la parte de detección, ¿verdad? Entonces, utilizar los Sigma Rules es otra forma. Es un tipo de YAML file, ¿verdad? Esto es un YAML que lo que hace es agilizar mucho la parte de la metadata. Un Cuco, por ejemplo, un Sandbox, una herramienta automática de análisis de malware completamente open source, súper utilizado. Tal vez un poco la curva de aprendizaje con respecto a herramientas un poco alta, pero sí es algo que se puede realmente instalar en un sistema open source, en Linux, en Windows. Me gusta mucho cómo trabaja en Linux, pues la verdad es que sí bastante útil. Se apega con la granularidad de los Yara Rules, tiene, por ejemplo, análisis de VPNs, hace trace API calls, en este caso para poder hacer un traceo o una revisión de los APIs, ¿verdad? En este caso, es bastante útil, la verdad, es de lo mejor que hay, un cuco bastante útil para la detección. Páginas como, por ejemplo, Joe Sandbox, que en este caso nos permiten analizar. Esa es una página que sí ocupa creo que algún tipo de pago, pero es una página bastante útil para análisis de malware. Aquellos que les gusta mucho, Hybrid Analysis también, por aquí está, creo que por aquí la tenía. Bueno, Virus Total, que es la mayoría que la conoce, en este caso para poder subir firmas y para detectar Malwarebytes, una herramienta que también sirve como un EDR bastante útil. Viene mucha información, por ejemplo, no sé, por acá, que tenemos, aquí tengo la agenda de mañana. Tenemos también, por ejemplo, herramientas como Hybrid Analysis, que es una herramienta bastante útil para la parte de detección de archivos comprometidos. Hay una herramienta que me gusta mucho para la práctica de análisis de malware que se llama Desu. Es un repositorio vivo, inclusive existen otros repositorios vivos de malware donde uno puede llegar a analizar, por ejemplo, diferentes herramientas. Si vamos aquí, por ejemplo, el malware en Desu, vamos a ver los binarios. Y vamos a ver que hay diferentes herramientas, por ejemplo, que tenemos acá, diferentes ransomware como el Loki, como el Mamba, como el WannaCry, que en su momento fueron los ransomware más conocidos. Y tenemos muchas otras, por ejemplo, herramientas como RATS, inclusive para ver si nuestras herramientas están funcionando. Existen también los que son los Breach and Attack Simulators, los BAS, por ejemplo, el de Infection Monkey. Infection Monkey es una herramienta que también sirve mucho, es de Guardicore, ahora lo compró Akamai, entonces es una herramienta que también está dando mucho de que hablar a nivel de lo que son simulaciones de brechas. Entonces en este caso, si ustedes descargan el software, lo que él va a generar es una simulación justamente como si alguien lo estuviera atacando, como si un malware estuviera conviviendo. Entonces es una simulación bastante interesante para ver cómo nuestros controles, ¿verdad?, están funcionando a nivel de la red. Entonces bastante útil también utilizar un Infection Monkey, ¿verdad? Es fácil de instalar, se descarga, es de Guardicore, una empresa en Israel, si no me equivoco, con bastante experiencia, existen otras herramientas aparte se pueden buscar otras herramientas como para Breach and Attack Simulators y sirve mucho para el tema de detección de controles, para ver cómo están, para ver justamente cómo se comportaría, cuál sería el ejemplo del incident response del malware, de un malware y cómo ver cómo mis EDRs levantan sospechas. Muy, muy interesante. En el caso ya, por ejemplo, de herramientas que me sirvan para detectar sysinternals, si ya tengo una infección, sysinternals de Microsoft, la más recomendada en este caso son herramientas que se pueden descargar para poder hacer análisis ya en vivo, digamos, de un malware para revisar los procesos, para revisar qué está consumiendo, para revisar los puertos. Y aquí existen un montón de, por ejemplo, ese Sysmon, el Process Monitor, el TCP View, el Process Explorer, todas estas herramientas me sirven mucho para poder detectar de manera rápida qué procesos están consumiendo, qué procesos me están generando tal vez la infección, ¿verdad? Y poder ir matándolos y de una vez ir cerrando el ciclo de el incident response del tipo de erradicación y de containment, ¿verdad? Entonces,
hay mucho, mucho por qué aprender, la verdad. Hay muchas páginas, por ejemplo, No More Ransomware o No More Ransom, proyectos open source que están acá para, por ejemplo, el Crypto Sheriff. Si aquí se puede subir la información, inclusive de los datos para detectar qué tipo de ransomware, ¿verdad? No More Ransomware es una herramienta que me permite a mí ver y ustedes pueden subir información y decir qué tipo de ransomware es y hasta tiene algunas herramientas de decryptors, ¿verdad? Algunos decryptors que ya existen. Y mucha información tal vez con respecto a los diferentes tipos de ransomware que existen. Algo educativo, ¿verdad? Hay que educarse mucho en estos temas porque la verdad es que son bastante útiles. Y bueno, yo creo que por acá ya se me venció el tiempo. Si no me equivoco, ya más bien me pasé del tiempo, pero creo que eso era la intención. La verdad es que quería darles una charla bastante rápida, bastante concisa con respecto al tema del ransomware, de lo que ha venido pasando, de cuáles han sido tal vez los más complicados de detectar y por qué Costa Rica siempre ha sido un mapa también de calor a nivel, por qué Costa Rica se mantiene en ese mapa de calor del ransomware, ¿verdad? Porque hay campañas todavía aquí a nivel de Costa Rica utiliza mucho Fortinet, utiliza muchos VPNs, utiliza muchas marcas que son vulnerables a ese tipo de ataques, utilizan mucho los RDPs, publican mucho RDPs, entonces mucho análisis por parte de los botnets, por parte de los ITUs que logran encontrar vulnerabilidades, entonces parchen sus vulnerabilidades, tengan un ciclo de vida de vulnerabilidades, manejen vulnerabilidades casi que semanales en sistemas operativos Windows, en sistemas operativos Linux pueden manejarlo mensual, por ejemplo, creen ese hábito, esa naturaleza de estar haciendo parcheos y traten de detectar y traten de ir midiendo las vulnerabilidades semana a semana. Creen un equipo de inteligencia, creen un equipo para modelado de amenazas, sigan estructuras, sigan frameworks y traten siempre de creer en las buenas prácticas. Muchas gracias. Como mensaje, disfruten mucho de este día. Esto es una conferencia bastante buena. Espero que las conferencias de los compañeros les haya gustado. Espero que esta les haya gustado mucho. Meramente informacional, meramente prácticamente para que no sé si ya se durmieron, pero bueno, muchas gracias, les agradezco. De nuevo, los invito a que puedan darse la vuelta por la academia. Estamos muy felices de recibir alumnos. Hemos tenido bastante éxito y de verdad que qué dicha que esta versión del Pound CR se volviera a hacer y muy contento de estar acá y gracias por la invitación a los compañeros y yo sé que ha sido un gran esfuerzo pero buenísimo, de verdad, les agradezco y que disfruten mucho el día. Y el día domingo voy a estar dando una charla de OSINT para los que estén interesados y los que quieran estar el día mañana, digamos que sería domingo, voy a estar dando una charla de OSINT ahí muy introductoria con Cali para que los que quieran pues, ser parte, pues bueno, aprender un poquito de fuentes públicas de información, cómo hacer, tal vez hay algunos scripts muy por encima y cuál es la razón de tener un OSINT. Pero bueno, buenísimo, espero que les haya gustado y que estén muy bien. Hasta luego.